El cerebro es el órgano más importante y a su vez más complicado en el ser humano. Se han escuchado historias de personas que tras un golpe a la cabeza han desarrollado habilidades sorprendentes, como hablar un idioma el cual no hablaban antes o aumentar la inteligencia matemática. Una de las afirmaciones más repetidas entre aficionados y algunos expertos en el tema es el hecho de que nosotros, los humanos, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Hace muy poco surgió una película de la actriz Scarlett Johansson llamada Lucy, cuya premisa era esta afirmación, la cual, mientras más aumentaba sus capacidades cerebrales, iba adquiriendo poderes como telequinesis o control mental. Supuestamente, si aumentamos esta capacidad cerebral al 30%, podríamos controlar los pensamientos de otras personas, y aumentando estas capacidades al 100%, podríamos controlar la materia que nos rodea y la tecnología, solamente utilizando nuestra mente. Pero vamos a analizar esta afirmación desde una perspectiva histórica, para ver si realmente esta afirmación tiene base científica, o si es un simple mito que se ha marcado en nuestra sociedad. En el 1908, el psicólogo William James escribió la siguiente frase en el libro The Energies of Men: solo aprovechamos una pequeña parte de nuestro cerebro. Luego, en el 1920 y en el 1930, Carl Leschly removió amplias zonas de la corteza cerebral en pequeñas ratas y encontró que aún así podían aprender diferentes tareas. En el día de hoy, diferentes estudios en el cerebro explican por qué ocurre esto. El cerebro se adapta a los cambios, pero jamás vuelve a ser el mismo. Y es por eso que los neurocirujanos tienen que ser meticulosos en sus operaciones, pues el mínimo cambio en el cerebro del paciente afectaría a la persona. Deberíamos hablar de qué significa emplear solamente el 10% del cerebro. Los defensores de esta teoría dicen que el humano solo utiliza el 10% de su cerebro. No existe evidencia científica que soporte esta teoría del 10%, y no se sabe de qué información se usó para llegar a este número tan bajo. El cerebro humano promedio pesa 1400 gramos. Si le removemos el 90%, el cual supuestamente no usamos, quedaríamos solo con 140 gramos de tejido encefálico, más o menos el tamaño del cerebro de una oveja. Es bien sabido que el daño en áreas relativamente pequeñas del cerebro, como provocados por una apoplejía, pueden tener efectos terribles. Algunas enfermedades neurológicas, como el Parkinson, también afectan pequeñas áreas cerebrales, y el daño causado por estos eventos es mucho menor del 90%. Entonces, ¿qué porcentaje utilizamos de nuestro cerebro? Según la neurología moderna, cada persona utiliza prácticamente el 100% de su cerebro para realizar cualquier actividad. Claramente, puedes mejorar tus funciones cerebrales con ejercicio o estudios u otras maneras, pero no aumentarás el porcentaje de uso en el cerebro, simplemente mejorarás su uso. Esta información en la neurología acaba directamente con el mito del 10% del cerebro. Pensar que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral es absurdo, dicen los expertos. De acuerdo a los expertos, el funcionamiento del cerebro humano jamás podría llegar a un nivel de desarrollar telequinesis, ni mucho menos poderes mentales, y que las creencias de este tipo son simplemente ficción. Así que ya sabes, cuando escuches nuevamente la afirmación de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, diles que es una afirmación la cual no es sustentada por la ciencia moderna y es un mito que ha sobrevivido por la falta de información en el tema. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Te habló Hipnos Morfeo.